Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Charla de Vestidor, capítulo número 8, y hoy tenemos una persona experta en el fútbol formativo, exjugador profesional y gran director técnico, Jorge Humberto El Negro Torres. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes, Michel. Como siempre, un placer estar contigo y estamos aquí a la orden para lo que se te ocurra para platicar. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, hablar de, cuando uno escucha tu nombre, uno luego piensa en el fútbol formativo, en las fuerzas básicas. ¿Qué son las fuerzas básicas? ¿Cómo nos puedes explicar qué son las fuerzas básicas en el fútbol? Bueno, mira, ahí yo tuve la fortuna de trabajar muchos años ahí en el Atlas. Ahí en las fuerzas básicas, pues el objetivo principal es el formar a los jugadores, que te lleguen bien preparados en todos los aspectos, en forma integral a primera división. Y bueno, pues tuve la fortuna de trabajar en algunos equipos profesionales, en el Atlas durante muchos años. Después me tocó una etapa de 3 años y medio en Xoloscuintles, cuando estaban todavía en Liga de Ascenso. Después se consiguió el título a Primera División, y la última etapa, el trabajar en Fuerzas Básicas, fue en Jaguares de Chiapas. Entonces, digo, es bonita experiencia, una tarea muy complicada, pero que al fin, cuando tú ves que los jugadores debutan, pues te sientes feliz de que los objetivos se van cumpliendo poco a poco. En Atlas te toca trabajar o te toca estar en los tiempos de Loco Bielsa, después con Efraín Flores, Ricardo Lavolpe. ¿Sientes que influyen contigo o tú mismo vas generando tu propio método o cómo se va formando tu metodología de trabajo? No, mira, a mí me pasó algo muy curioso, o sea, fue algo que la mera verdad agradezco la honestidad en ese tiempo del Güero Real, porque cuando yo me retiro del fútbol, yo tenía 31 años. Entonces yo sentía que todavía podía jugar después de estar 11 años a nivel profesional. Y resulta que después esa es una parte difícil del futbolista, que cuando se termina el fútbol así de repente dices, ¿ahora qué hago? Entonces yo llegué hasta los estudios de preparatoria y de repente se te viene el mundo encima. ¿En qué aspecto? De que eres muy joven o eres viejo para el fútbol, pero también eres joven para la vida, ¿no? Entonces resulta que el Güero Real, uno de los mejores formadores de México, estaba encargado de las fuerzas básicas del Atlas. Entonces el Güero había sido mi compañero durante 3 años, y a mí se me ocurrió y dije, no, pues al no tener trabajo voy y hablo con él. Llego, me saluda con mucho gusto, empezamos a platicar y me dice, ¿qué Minero? ¿Y qué lo trae por acá? Mi Güero, te vengo a pedir trabajo. Y me dice, ¿y qué sabes hacer? Y yo le dije, pues necesito, dame de lo que quieras. Y me dijo, no, vete, que te vaya bien. Y yo creí que estaba bromeando. Y le dije, no, de veras, Güero, te estoy diciendo, te lo estoy pidiendo de favor. Y luego me dijo, todavía no estás preparado. Yo en ese tiempo tenía la idea de tomar la carrera de preparador físico. Y resulta que con la prepa pues me quedan 4 años más para hacer ese estudio. Y yo digo, no puede ser posible. Empiezo a investigar lo del ENDIT, 2 años más corto. Yo dije, bueno, pues me voy sobre eso. Y me dice el Güero, el día que te prepares, vente. Me fui muy molesto con él. Sí. Me fui muy, muy molesto en ese instante. Hasta el día de hoy le agradezco que me haya dicho esas palabras, porque eso hizo que yo me preparara. Porque muchas veces cuando uno es futbolista, uno cree que todo lo sabe. Y cuando empiezas a estudiar lo que es el trabajar con niños, es muy diferente el jugarlo, de repente al enseñarlo. Y cuando yo me doy cuenta de que empiezas a trabajar, me di cuenta de que no sabía nada. Sí. Que no sabía nada. Entonces me meto a estudiar el ENDIT y afortunadamente, y mira lo que son las cosas, rivales en la cancha con el rival a morir, y resulta que en esa generación estaba Jaime León y el Yayo de la Torre. Y el Yayo me dice, oye, Nero, tengo una escuela, dice, de Chivas. Dice, pero, ¿cómo la ves? Dice, me gustaría que trabajaras ahí. Dice, veo que ahí que no hay chance en el Atlas y todo. Y dije, ¿Y aceptaste? Mira. Y dije, no, está bien. La mera verdad, el Yayo de la Torre, un tipazo, me invitó a trabajar, y cuando empiezo a trabajar con los niños, me doy cuenta que no sabía nada. Yo tenía una costumbre de todos los trabajos de primera división, anotarlos. Los anotaba. Llegó un momento en donde tenía muchos ejercicios.
Y cuando me dan la categoría de los niños con el Yayo, a los niños les pedía cambios de juego a los 6 años. Y enojado porque no la llegaban. Y me molestaba porque no la llegaban. Y yo salía molesto de los entrenamientos y decía, no puede ser posible, yo estoy para otras categorías. Y realmente, te repito, es muy diferente. Bueno, se pasa el tiempo y un día un directivo del Atlas, que era cuando yo jugaba, me dice, oye, negro, sácame de una duda, ¿es cierto que tú estás trabajando en Chivas? Y le dije, así es, licenciado. Y me dice, a partir de mañana te presentas en el Atlas, te voy a pagar el ENDIT, te voy a pagar a que estudies, pero yo quiero que seas rojinegro. Dice, ustedes, los Torres, deben de traer tatuado el escudo del Atlas. Y le dije, licenciado, pues usted me dice, y efectivamente. Y ahí empecé a trabajar con el Atlas, y también otro error, yo dije, recién retirado, mínimo una tercera división, una segunda división. No, me dicen, vas para abajo. Vas a entrar al Atlas de visor. De visor es andar por toda la República detectando jugadores, y de nuevo una molestia. Y pues yo quería más, pero te repito, qué bueno que pasó eso, porque gracias a Dios, el empezar desde abajo, empecé a conocer las formas de cómo se debe trabajar desde mi punto de vista, y tuve grandes maestros, el Güero Real, Efraín Flores, me tocó trabajar también con Bielsa, entonces por supuesto que se aprendió de ellos, y con el tiempo pues uno va haciendo su propia metodología, agarras algo de uno, de otro, y lo que no lo vas desechando y te vas actualizando, ¿no? Pero así fue como empecé yo. Se piensa mucho, y los jóvenes, o cuando uno es niño, quiere ser futbolista precisamente para vivir del fútbol, porque se dice que ganan buen dinero, que se vive bastante bien. Pero qué tan importante, porque ya lo viviste y nos lo acabas de mencionar, pero qué tan importante, con base a tu experiencia, es el mezclar la parte de la escuela con la parte futbolística. Sé que es complicado, pero tú como guía en muchos años que llevas, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, si yo pudiera regresar el tiempo, yo lo que les diría a los padres es que sus hijos, por más que tengan el objetivo claro de que quieren ser futbolistas, digo, todo mundo, cuando uno es niño, el objetivo es el querer ser el ser jugador a nivel profesional, y uno como padre yo pienso que debe de apoyarlos, pero lo que sí yo les recomiendo es que por ningún motivo dejen que sus hijos dejen los estudios. Yo creo que debe de ir de la mano, se presta, efectivamente los tiempos han cambiado, hoy el niño, si el día de mañana no llega a ser profesional, bueno, debe estar preparado, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer una buena combinación, tanto el practicar el estudio, como de repente el tener el objetivo de querer llegar a primera división, pero, te repito, no es tan fácil, muchos sacrificios que se necesita hacer para llegar a nivel profesional, y unos aspectos, unas columnas, que si quieres más adelante las tocamos, de lo que yo creo que es como se puede llegar a primera división, ¿no? No nomás ese es el saber jugar bien, no, hay muchas cosas alrededor que son importantes para el complemento, para que un jugador te llegue bien a primera división. Y es a lo que iba, tú dices que comenzaste como visor, detectando esos talentos, pero los visores, ¿qué buscan? ¿Es de acuerdo a las necesidades del club? ¿O es de acuerdo al gusto del visor? ¿De acuerdo al entrenador, al que pide al cierto futbolista? Si un chavo que ahorita nos está escuchando, un futbolista quisiera ir a una visoría, ¿qué es en lo que se fijan ustedes los visores? Mira, ahí es donde donde te digo que empieza el empezar a prepararte, qué es lo que realmente quieres, ¿no? Como institución te dan una metodología y te dicen, este es el perfil que queremos. Yo te estoy hablando de los años por ahí 94, que es cuando yo empecé a incorporarme en el Atlas. El primer punto que me dijeron a mí para que me buscar jugadores, ¿cuál es? El aspecto técnico. Tú en el aspecto técnico, fíjate que tenga buenas condiciones. Lo demás, en el aspecto físico, otros aspectos psicológicos se pueden ir trabajando, pero por historia, los jugadores que hemos pasado por el Atlas siempre hemos tenido un buen trato de balón. Entonces, el primer objetivo, pues yo lo veía y ese muchacho juega bien. No. Pues sí, juega bien, pero también hay otros complementos. Entonces, el otro complemento es, a ver, en el aspecto físico, ¿cómo es? Es un jugador alto, jugador chaparro, un jugador rápido. Después te viene el aspecto táctico, cómo domina
cómo domina la posición, aunque los estás viendo, tienes poco tiempo, 3 días, pues ves qué hace con la pelota, qué es lo que no hace. De repente en el aspecto psicológico es un tipo que le gusta ganar, a pesar de que no conoce a los compañeros, porque están haciendo visorías, el muchacho se muestra líder en el equipo, y al final viene un comparativo con lo que tú tienes en fuerzas básicas. Entonces, el llegar a un equipo nivel profesional no es tan fácil. La verdad que es muy, muy complicado. Entonces, entre más reúnas todos esos aspectos, mayor posibilidades tienes de quedarte en unas fuerzas básicas. Te repito, eso era cuando yo trabajaba en Atlas, en Xolos y en Jaguares, que eso era lo que se aplicaban. Ahora, de repente, a lo mejor diferentes metodologías, pero siempre buscando ese objetivo. Un futbolista inicia, ahora sí que llama la atención con el contacto con la pelota. Nos hablas de los aspectos del desempeño en la cancha, pero ¿qué tanto influyen los factores externos en ellos? La familia, los amigos, ¿hacen realmente algún estudio social en torno a lo que lo rodea a ellos? Claro, mira, en equipos profesionales, al menos de lo que yo, donde viví y con las pláticas que tengo con gente que se dedica a eso, te repito, en el área técnica, táctica, era la parte que a mí me correspondía. Entonces yo lo que tenía que hacer era el diseñar los ejercicios, diseñar la metodología para todas las categorías. Pero después había unas partes que nosotros le llamamos columnas, que era el complemento. Y en esas columnas venía el director del área física. Otra columna, ¿cuál era? El aspecto psicológico. Otro aspecto, ¿cuál era? La nutrición. El otro, el medio ambiente donde se desarrolla. Entonces, cuando nosotros detectábamos todo eso, de repente decíamos, a ver, Michel, este jugador tiene clasificación A quiere decir para primera división, pero a lo mejor la parte técnica, táctica le hace falta a esto, porque un muchacho en defensiva le cuesta, esa parte entraba yo y ponía mucho énfasis, pero a lo mejor el visto bueno era mío, bien, pero en el aspecto físico eras mal, y el aspecto físico trabajaba, o el aspecto psicológico. Entonces todas las ramas que componen esta estructura siempre trabajamos, y cuando reunían todos esos requisitos, el jugador te llegaba sin ningún problema a primera división. Pero si fallabas en uno, se complicaba para que empezaras a llegar. Si de repente había 2, pues eran las posibilidades mínimas. Entre más iba subiendo, cada día se volvía más complicado el que tú fueras. Nosotros le llamamos el embudo, es decir, que se complicaba conforme fueras subiendo. Y había jugadores que reunían todo este requisito y los veías con una mentalidad positiva, profesionales, y fueron jugadores que te llegaron al extranjero, jugadores que te llegaron a nivel de seleccionar. De un ejemplo por ahí, un Andrés Guardado. Hay una anécdota que tienes de Andrés, cuando te dan el equipo de primera división en Atlas, por ahí en 2005, 2004, tú querías debutarlo, ¿no? Sí, hombre. Ahí fue mira, a mí cuando yo fui auxiliar de Sergio Bueno, y me tocó pues llegar a una semifinal que se perdió con Pumas en el 2005, y Sergio Bueno se portó muy bien conmigo, René Isidoro, excelente, pero resulta que faltando 4 partidos, la directiva le da las gracias. Entonces yo me vi en un dilema, porque la lógica era yo irme con Sergio por ser parte del cuerpo técnico. Entonces Jaime Ordiales era el director de toda la estructura de Atlas, y el presidente me hablan y me dicen, oye, negro, ¿cómo que te quieres ir con Sergio Bueno? Y yo le dije, por lealtad me tengo que ir, porque soy responsable también de los resultados. Y me dijo, ¿y qué? El presidente me dice, ¿y qué hay sobre la lealtad al Atlas, que te ha preparado durante tantos años? Dice, ¿ahí qué? Dice, además quedan 4 partidos, ¿dónde vamos a conseguir alguien que conozca el equipo? Dice, entonces tienes que quedarte. Yo sabía que no eran las formas, yo siempre anhelé dirigir primera división, más la forma siento que no fue la adecuada. Me dan el equipo, yo dije, tengo que hacer que debute un jugador. Y en mi mente, ¿quién se viene? Andrés Guardado, porque Andrés Guardado yo lo tuve en categorías menores. Ahora, nomás aquí sí quiero aclarar que yo no fui el descubridor de Andrés Guardado, que por mí llegó, no, de repente nos tocó la fortuna de trabajar con él, pero yo no fui el mero como por ahí se dice, ¿no? Y resulta que nosotros teníamos una segunda división que
que estaba peleando el ascenso. Los académicos, ¿no? El académicos. Entonces era, si el equipo era campeón, subía a Liga de Ascenso. Entonces, una junta con la directiva, juntas normales, yo les comento, señores, quiero decirles que quiero hacer un debut de Andrés Guardado. El entrenador de segunda división, Pepe Mata, voltea y me ve y luego me dice, quiero decir algo, hay que poner sobre la balanza, que es lo más importante hasta el día de hoy, o un debut o buscar el ascenso. Y pues me ganaron y me dijeron que buscáramos el ascenso. Yo no me opuse para nada, ni me molesté, simplemente lo platico así como algo que pasó, en donde pues hubiera sido para mí un orgullo el haberlo debutado, sin antes saber todo lo que después pasó, porque el muchacho estaba considerado para debutar en primera división, pero la mera verdad, siendo sincero, rebasó, pero por mucho las expectativas que teníamos todos de él. Mencionas que fuiste director técnico de tu amado Atlas en primera división, pero también nos comentabas que pasaste desde ser visor y tienes un camino desde novena, octava, séptima, y así me voy hasta la primera división, ahora Liga de Expansión, segunda división, tercera división, donde te tocó campeonar en la mayoría de las categorías. Si yo quisiera ser entrenador, o si alguien de los que nos escucha quiere ser entrenador, se dice mucho que tienes que jugar o que tuviste que haber jugado en algún club profesional. Están los casos donde nunca jugaron fútbol profesional, pero ahí están en las figuras de la dirección técnica. ¿Qué se necesita para ser entrenador? No, yo creo que se necesitan muchos factores. Uno de ellos es mira, una vez dando clases yo para el ENDIT, allá en Campus Tijuana, me tocó dar la clase en el aspecto técnico. Y de repente en el grupo empieza si hay exjugadores y gente que nunca participó. Entonces la pregunta que te hacen normalmente, y yo tengo chances o tengo oportunidad de llegar a primera división, yo creo que sí. Yo creo que cualquiera persona que se dedique, que tenga la vocación para ser director técnico, lo puede lograr. Lo que sí yo siempre he dicho, que en iguales de circunstancias, uno que fue jugador con uno que no fue, te hablo de que se preparen bien, que sean honestos, que de repente tengan preparación. Yo creo que sí la lleva de ganar la persona que se preparó más. ¿Por qué? Porque sabe lo que es viajar, sabe lo que es un vestidor, o sea, reúne muchos requisitos. Pero eso no quiere decir que la persona que no jugó no llegue, ¿no? Porque ha habido casos, el mismo Efraín Flores no llegó a nivel profesional y uno de los mejores formadores a nivel de México. El mismo Chelis no te jugó y llegó a primera división. Bielsa no fue alguien que sobresalió así demasiado y sin embargo de los mejores entrenadores que hay en el mundo, ¿no? Entonces sí yo siempre he dicho que cuando quieres hacer algo, lo primero que tienes que es tener el objetivo claro. Yo cuando me propuse ser el entrenador, yo dije esto es lo que yo quiero, este va a ser como el objetivo de vida y de ahí partí. Yo sabía que si me preparaba, pues iba a llevar dinero a la casa. Sí. Si no me preparaba bien, pues de qué íbamos a comer. Entonces eso me obligó a seguirme preparando y el prepararme era asistir a cursos, viajar al extranjero. Afortunadamente en el Atlas nos apoyaron a viajar a cualquier parte del mundo, a que te prepararas. Yo tuve la oportunidad de ir a Holanda con el Ajax, con el PSV, tuve la oportunidad de ir a Brasil, tuve la oportunidad de ir a Argentina, Uruguay, o sea, uno busca el cómo prepararse. Te repito, si es como realmente quieres ser director técnico. Naces en prácticamente en una casa llena de fútbol con tu padre Alfredo Pistache Torres, emblema y leyenda viviente del Club Atlas, que por cierto más adelante vamos a hablar del Atlas. Se dice que en el fútbol es de palancas y que de conocidos y de tener gente que te conecte, que es la manera o el camino a llegar a primera división. Sabemos que los puede haber, conocemos gente que de la nada o sin ningún contacto llegan,
Pero ¿cómo empieza el sueño, en este caso tuyo, de querer llegar a Primera División y cumplirlo? ¿Cómo es ese andar en tu vida? No, yo digo, yo sí llegué por esa palanca. Porque tu papá te debutó, eres de los casos raros del fútbol profesional, donde tu papá te debuta, pero ¿cómo fue esa previa, ese acompañamiento de él siendo una máxima figura de un club y te toca debutar ahí? ¿Cómo se vive? No, mira, fue, digo, difícil y bueno, ya después el tiempo me dio la razón. Primero, digo, yo soy de un pueblo ahí en Zapopan, se llama La Experiencia, en donde han salido cantidad de futbolistas. Entonces en ese tiempo el contacto era mi padre, que a todos los jugadores se los llevaba al Atlas. Y debutaron el Berna García, el Dinamita Aldrete, Germán Díaz, o sea, muchísimos. Y él tenía esa facilidad de llevárselos al Atlas y como él era el entrenador del primer equipo y el director de todo, pues tú veías debut muy seguido. Entonces uno al pertenecer al famoso Club Imperio, ahí de La Experiencia, pues uno sabía que si uno trabajaba bien, pues tenía esa oportunidad. Y sinceramente, cuando me llevan al Atlas, a mí me llevan a la edad de 16 años, yo llego a un equipo que se llama Académicos, que era tercera división, y ahí jugamos. Antes, en esos tiempos nomás había primera división, segunda división y tercera división. Pero el Atlas tenía primera división y tercera división. Llego yo al equipo Académicos, participamos un año, el equipo hace bien las cosas, llegamos a la final, la perdimos, y de esa generación el equipo desciende al siguiente año. Entonces el Atlas tenía segunda y tercera división, no había. Resulta que le dan el equipo a mi padre y es campeón. ¿Él te lleva al Atlas? Él fue el que me llevó. Entonces, pero yo de tercera, entonces el equipo sube a primera división, 79 por ahí, y después en primera división. Entonces nosotros veníamos de una buena camada de tercera división. Y a la edad de 17, platicando un día, íbamos para entrenar, y me dice, pues, mi hijo, va usted al frente, y lo primero que me dijo es separar lo que es la familia, lo del padre y lo de ser entrenador. Yo a los 17 años debuto. Qué bueno que no existían las redes de ahora, ¿eh? Te hubieran reventado con porque todo. Me hubieran reventado, pero con todo. Y sinceramente comprabas los periódicos y había puntos de vista de todos, unos que por méritos propios estaba y otros que era por la palanca, y bueno, eso me obligaba a los entrenamientos siempre ir en primer lugar, el dar mi máximo esfuerzo. Entonces eso, yo sentí una madurez futbolística que años después, por eso te digo que me sentí muy contento porque tuve cantidad de entrenadores y con todos fui titular. O sea, en el nivel profesional que yo tuve 12 años, con todos fui titular. Sí. Entonces quiere decir que también tenía lo mío. En los Tecos llegué a ser el capitán del equipo. Entonces, en ese aspecto yo quedé muy tranquilo en recorrer por primera división. ¿Y cómo era el vestidor con tu padre ahí enfrente? ¿Cómo era esa relación? ¿Cambiaba realmente hasta tu manera de dirigirte con él o siempre fue...? No, pues yo todavía muy joven. Sí. Yo muy joven y pues yo llegaba a la casa y, oye, jefe, y pasó esto, ¿verdad? Esto, y él me decía, no, tranquilo, esto es de lo que pasó en el vestidor y eso se queda acá, pero no quieras confundir. Entonces ahí yo tuve una madurez en todos los aspectos, pero también fue difícil. ¿Por qué? Porque tú viajabas y los que no participaban hablaban del entrenador. Sí. Y de repente llegabas tú y veías 2, 3 grupitos platicando y llegaba uno y se quedaban callados. Y yo decía, no, entonces me voy para otro. Pero de repente había jugadores que me las llevé muy bien, tuve muy buena amistad hasta el día de hoy, pero es parte de lo que se vive en un vestidor en primera división. ¿Y cuando no te metía lo acusabas con tu mamá? ¿O? Y sí, de repente iba y me quejaba. Que decías, no me mete mi papá. Oye, no. Y bueno, te tocó codearte y rodearte de grandes jugadores de esas temporadas de los 70s, 80s. ¿A quién recuerdas? ¿Quién era el referente? ¿Quién era tu ídolo que te tocó jugar con él en cancha o de compañero o de rival? Mira, había un jugador, digo que para mí hasta el día de hoy, pues uno siempre va... yo siempre procuraba ver jugadores en mi posición.
Y yo decía, me gusta mucho un jugador que trajo el América, en los años 70, se llamaba Hugo Enrique Quise, jugó en el América, fue campeón del América, y después va a los Tecos, y en los Tecos se convirtió en ídolo, especialista en penaltis, especialista en tiros libres, y en su última época fue al Atlas. Y cuando yo lo veo, pues imagínate, Te brillaron o sea, los ojitos. me brillaron los ojitos, pero una de las máximas satisfacciones que tuve fue que en un partido oficial, tiro libre, último minuto, el Estadio Jalisco se entusiasmó porque sabían que Quise era el cobrador oficial. Era el cobrador oficial y además mucha garantía. Nos ponemos los dos, yo me puse ahí nomás yo sabía, pues hago una finta y se me acerca y me dice, pégale tú. Uf. Y le dije, ¿qué? Dice, pégale tú. Dice, si tú le pegas bien, dice, ¿qué quieres? Y que le dije, pero todo el mundo está esperando que tú le pegues por eso mismo. Dice, pégale tú. Por suerte, cayó el gol. Entonces, pero alguien que tú admiras, que sea su especialidad y que te ceda un tiro libre, yo de repente también tenía pues algo de cualidad en ese tipo de jugadas, ¿no? Entonces, para mí fue con mucha satisfacción el tener a tu ídolo y que de repente te diera esa oportunidad y qué mejor, o sea, me generó una confianza enorme. Digo, me tocaron mucho el Güero Real, Toño de la Torre, el Güero Aceves, el Chaplin Ceballos, o sea, me tocó jugar con generaciones, pero muy importantes que con algunos de ellos todavía sigo con buena amistad. Jugadores de selección nacional, alguien que te marcó en ese momento, alguien que en su momento haya sido un referente en el fútbol mexicano. No, pues digo, en esa época, digo, que a mí me tocó, yo creo que había buenos elementos. Digo, a mí el que siempre me gustaba, un jugador que estuvo en Tigres, se llama Carlos Muñoz, un tipo que metía la pierna, pero sabroso. Me tocó también con el Vasco Aguirre, que en ese tiempo hasta en una selección juvenil fuimos compañeros. Entonces me parece que el mismo Tomás Boy, gente de buen nivel en las posiciones que yo me desempeñaba, yo creo que hubo gente que sí admiré. Y bueno, volviendo al tema de las fuerzas básicas, de este proceso que te ha tocado vivir de ambos lados, ¿qué necesita? Se habla mucho de que un jugador foráneo, un jugador que no es de la ciudad de donde pertenece el club, que llega y se le da casa club, ¿cómo se maneja la casa club? ¿Es llegar, compartir habitación con 1 o 2 compañeros, o dependiendo del club, dependiendo de las necesidades, o todos viven, todos llegan al mismo comedor? ¿Cómo es la vida de un jugador de casa club? Es muy difícil. O sea, la verdad que en todos los equipos, en todos, en los que he estado yo, la verdad que el jugador en ocasiones no valora lo que es la casa club. Te repito, como cosas tan sencillas, yo siempre algo por lo que me rijo en la vida es el tener disciplina. Y muchas veces en las casas club hay disciplina. Pero es una disciplina que tú la debes de tener en tu familia, es decir, el saber, el levantarte y tender tu cama, el saber que debe haber horarios para la comida, que se terminan los desayunos y que tienes que ir tú a limpiar los trastes. Entonces hay muchas situaciones que el jugador, tú llegas, y a mí me molestaba mucho, que tu cuarto llegaras muy sucio, que el baño no lo limpiaras, que la cama 3 de la tarde descendida, que de repente llegaras tú y que el jugador no se preocupara por tener un estudio. El jugador tiene muchas horas libres y de repente, ¿qué es lo que hacían? Tú llegabas del entrenamiento, ¿qué hacían? A dormir. Llegaban en la tarde, comían, ibas ya en la tarde-noche, otra vez dormidos. No. Yo creo que casa club, para la gente que valora, inclusive yo en algunos equipos llegué hasta solicitar de que suspendieran para que tuvieran valor. Algunos jugadores me dijeron, siempre nos dicen lo mismo y nos amenazan y nunca nos cumplen. Bueno, primera decisión, quedas fuera de casa club por no cumplir con las reglas. ¿Y dónde me voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Ese es su problema. Se les avisa a los papás, causan baja por no saber reconocer. Entonces hay muchos equipos que apuestan al tener jugadores de fuera. De repente hay algunos jugadores, algunos equipos que te dicen, queremos puros de
Puros locales. Puros locales. Válido. Si tú quieres eso, está bien. Pero también me parece que en el fútbol, o al menos como yo la veo, de donde sean, mijo, de cualquier estado, si vienen extranjeros, son bienvenidos, pero que se adapten a lo que tú pretendes. Y muchas veces el jugador quiere que el proyecto se adapte a ellos, y ahí es donde muchos jugadores inclusive no llegan por esos detalles que están en Casa Club. Hoy hay equipos, Atlas, Chivas, que hasta colegio les dan. Sí. Entonces imagínate qué bonito, llegas, te vas a entrenar, llegas, comes, la escuela. O sea, ¿qué más quisiera que eso a uno le hubiera tocado? Y aún así hay muchos jugadores que no valoran eso. ¿Hay diferencia de un futbolista de un club con fuerzas básicas a un equipo, un ejemplo, a lo mejor un futbolista de Chivas que ha estado siempre en el club, en el organigrama del club, a un futbolista a lo mejor de una tercera división que no tiene algún lazo directo con algún equipo profesional? ¿Existe diferencia entre ellos y cuáles son? Sí, o sea, me parece que, digo, de antemano ya sabes tú que al estar en unas fuerzas básicas, que si tú haces las cosas bien, pues puedes ir subiendo de categoría. Aquí lo que yo siempre les aclaro que en una estructura de fuerzas básicas no se llega por tiempo no. Muchos creen que es, pues hoy estoy en tercera división, pero dentro de un año voy a ir a segunda y dentro de 2 años voy a ir a Liga de Ascenso. No. A mí me parece que siempre los ascensos deben de ser por merecimiento, deben de ser por capacidad. Si de repente hay jugadores que están en una tercera división y tienen buenas condiciones, por supuesto que, o sea, la capacidad rebasa procesos. En tercera división, el problema de la tercera, ¿para dónde vas? A segunda. Pero si no tienes, ahí ya ¿no? Chocas, llegas al límite. Ahí llegas. Entonces ahí, ahorita en muchos equipos pasa eso, en donde llegas, pues sí. Y el proyecto ya no da para más. No te da. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si le llamas formación, pues formación ¿para quién? Sí. De repente hay unos equipos que tienen convenios con otras, porque también la solvencia económica de tener una segunda división te cuesta y no es tan fácil. Y ahí en ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan de acomodar 1 o 2 jugadores para el día de mañana, si es con un convenio que se realice, llegan a pegar, llegan a hacer bien las cosas, pues que económicamente lo salven, ¿no? ¿Qué diferencia hay de, más allá de las edades y la calidad, del proceso tercera, segunda, ahora Liga de Expansión y Primera División? ¿Cuál es la diferencia que has notado con base a tu experiencia de esos escalones para llegar al primer equipo? Que está mal diseñada. Porque la federación cada año quiere hacer movimientos. De repente aparece Serie B y luego la quitan y aparece Serie A. Entonces, por ejemplo, el límite de un jugador de tercera división, el límite es año 2000, ¿no? Pero resulta que su proceso, es decir, yo el año pasado trabajé así con un equipo en Guadalajara que se llama Catedráticos, teníamos tercera división. Jugadores límite que tenían condiciones pasaban a la segunda división Premier, pero resulta que el problema ahí ¿cuál es? Que de años 2000 te enfrentas a jugadores nacidos en el 94. Entonces es mucha la diferencia. Entonces te imaginas, haces el salto a esa categoría, te enfrentas con jugadores de mayor experiencia, tú sin esa experiencia, ¿qué es lo que pasa? Te ganas. Sí. Te ganan. Entonces es muy complicado. Ahorita hicieron la Serie B, que los años son menos, y el brinco está bien, el salto de tercera a Serie B, pero luego te la quitan y están rebotando por todos lados los jugadores. Están rebotando por todos lados, ¿no? En los equipos profesionales se ha buscado también por medio de las selecciones el tener sub-20, sub-18, sub-17, sub-15, o sea, se ha ido, pero eso es bueno para los equipos que tienen esa estabilidad también en la parte económica, pero los que no, la tienen complicada. Sí, tener esa estructura de la que hablaba. Y como entrenador, ¿es lo mismo ser un entrenador de un club de un equipo sin filial o sin alguna línea, un equipo de una estructura de primera división? ¿Qué diferencia hay entre un entrenador de estructura fuerzas básicas a un club que navega por sí solo? Muchas. Yo creo que es una diferencia enorme, sobre todo que muchas veces la estructura no la tienes. Es decir, a lo mejor en un club que tenga
la solvencia económica, pues tú vas y hoy hasta los muchachos te dan para desayunar antes del entrenamiento, tienen su gimnasio, tienen la parte psicológica, tienen pláticas en la parte de nutrición, y con un equipo que es solo, hay algunos que sí se han preocupado por hacer eso, pero en realidad yo te hablo que un 90% no reúnen esas condiciones. Yo creo que aquí los equipos que han tenido bien claro el objetivo son los que han llegado a las finales. Te hablo de un caso de Durango, que es en Liga Premier, el caso de Mazorqueros, que también tenían muy claro, en donde metieron a la segunda y la tercera a finales, pero sí es muy diferente, muy completamente distinto. ¿Y qué tanto evolucionó el fútbol de los años 70, que te tocó participar, 70, 80, al día de hoy? ¿Qué sientes que ha sido la diferencia? Se habla mucho de que el fútbol se ha vuelto más físico que técnico, táctico, pero ¿tú cómo has sentido esa evolución desde que eras jugador, desde que eras entrenador hace algunos años al día de hoy? En mis tiempos te hablo de los 80s todavía, el tener buenas condiciones técnicas me parece que te permitía defenderte, porque pues no pierdes el balón, te enfrentabas a jugadores con muchas características igual. A mí me parece que en los últimos años ha habido una gran evolución, pero muchísima. Mira, decir rápido, voy a retroceder. En mis tiempos nos prohibía el hacer gimnasio. ¿Qué nos decían? Si haces gimnasio, te vas a volver tronco. Si de por sí ya estás, no hagas gimnasio. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos íbamos escondidas, pero con temor. El preparador físico nos veía, oye, estás embarneciendo, te ves más fuerte, nomás que te entere o me entere que estás yendo al gimnasio, vas a causar baja. Y ahora yo siento que donde ha evolucionado, pero muchísimo, es en el aspecto físico. Yo creo que un jugador de mis tiempos en la actualidad difícilmente podría jugar. ¿Por qué? Porque antes, te repito, las cuestiones técnicas te sacaban adelante, pero hoy un jugador técnico, si no corre, estás fuera, ¿eh? Inclusive a nivel mundial, tú ves, por ejemplo, yo en la final, yo veía a Lucas Modric, o sea, técnicamente superdotado, excelente, pero en la parte física... Sí, recorriendo cerca de 14 kilómetros. Sí, ves a Salah, mismo sí. Cristiano, que tú dices, no, pues eso no te defiende nada, ves el partido y dices, entonces yo creo que la diferencia ha sido mucho en el aspecto, más en el aspecto físico. En la parte táctica sí ha habido algunas cosas, movimientos interesantes, pero yo voy más a la parte física. ¿Qué nos puedes recomendar a los padres que tenemos hijos que anhelan ser futbolistas, niñas que quieren ser futbolistas? ¿Cómo guiarlos, cómo encaminarlos, cómo poder tomarlos de la mano y que vaya más allá del apoyo, del llevarlos a entrenar? ¿Qué tenemos que hacer los padres para que nuestros hijos puedan cumplir? Que eso dependerá de ellos o de las circunstancias, pero cómo llevar a cabo ese acompañamiento con ellos. Que los apoyen en todo momento, pero que no sean papá cuervo. O sea, el papá cuervo es aquel que lleva a su niño y su hijo es el mejor. Yo creo que lo que deben de apoyar es al entrenador. Yo creo que en las escuelas los que saben son los entrenadores. De repente yo lo que he notado mucho es que el papá, su hijo es el mejor, mi hijo no debe de salir, mi hijo debe ser el capitán, y muchas veces eso es lo que hace o que los niños pierdan el interés, porque más bien no es tanto el objetivo del niño, sino el que quiere que llegue a nivel profesional, más bien es el papá. Entonces que los dejen ser, que vengan y que disfruten lo que viene siendo el practicar el fútbol. Y la otra, que por ningún motivo dejen el estudio. O sea, que hagan una combinación de estudio, de escuela, y si pueden con el fútbol. Eso es la parte que yo recomendaría. El entorno evolucionó mucho en estos años. A lo mejor tus jugadores de hace 15, 20 años que tenías cuando iniciaste este proceso de entrenador a lo que son ahora, pues ha cambiado mucho las redes sociales, lo decías hace rato, las modas han cambiado mucho, la vida se ha destapado mucho para ellos. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo poder encasillar o cómo poder protegerlos de todos estos distractores que existen alrededor de ellos? Yo hace rato te hablaba que punto importante, o al menos yo como lo hizo para elegirme en la vida, no nomás en el fútbol, en la familia, en el día a día, en el trabajo, es la disciplina. Entonces yo creo que hoy tú ves a los niños y un niño no te come si no le das el celular. Un niño te hace berrinches si de repente
no le cumples un capricho, y me parece que no es así. Yo creo que los padres hoy debemos de guiarlos. Sí, efectivamente hoy mucho de redes sociales, pero hay niños que se la pasan todo el día. Se la pasan todo el día en el celular, llegan 5 o 6 horas y todavía llegan a ver tele. Me parece que no es por ahí. Yo creo que uno como padres debe poner la disciplina y hacemos el estudio, venimos a hacer deporte y por ahí si quieren dejarlos, bueno, un ratito, que es la parte que yo recomiendo, pero hasta ahí, ¿no? Pero tener los objetivos bien claros, qué es lo que quieren. Si tu padre estuviera aquí, ¿qué le dirías por ese debut que te hizo hace algunos años? ¿Qué comentario, o le agradecerías? No sé, ¿qué le comentarías al señor? Pues agradecerle el habérsela jugado por uno. Yo tuve dos etapas con él. La primera, cuando me debutó, y 4 años después me volvió a tocar. Y yo decía, no es posible, pero yo ya más maduro. Y yo hablé con la directiva y yo les dije que no quería vivir esa misma situación, esa misma presión. Un directivo me dijo, tú estás aquí por méritos propios, tu padre se queda director técnico, tú te quedas de jugador, y mira lo que son las cosas con él. La mejor temporada que tuve en el fútbol mexicano fue precisamente cuando él me dirigió. Fui el segundo mejor anotador del Atlas, fui el segundo jugador que mejor pases dio para gol, de 38, que antes las jornadas eran de 38 fechas, jugué 36 partidos, pero con un rendimiento muy aceptable. Entonces yo le diría que no se equivocó, que estoy muy agradecido por esa parte que me dio, y bueno, pues ahí eso se lo dejo a él. Si las circunstancias de esos años se vivieran con todo el entorno de hoy, ¿Jorge Humberto El Negro Torres jugaría Primera División o no? No, yo creo que tendría que haber cambiado muchas cosas. Te repito, en el aspecto técnico competía sin ningún problema con muchos, pero yo era de un ritmo en el aspecto físico más lento, no era tan dinámico, así bravo en ese aspecto. Entonces yo creo que en la actualidad a mí sí me hubiera costado, pero también sabiendo que en los tiempos en donde me tocaron, pues era el tiempo en donde se jugaba, y se jugaba, pues a veces el fútbol de arriba lo ves tú y dices, no, pues el fútbol es lento, pero estás adentro de la cancha y no, es un ir y venir. Siento que sí me hubiera costado, digo, si regresamos ese tiempo y viniéramos para acá en el aspecto físico. Defíneme, ¿qué es para ti la palabra Atlas? Atlas es todo. Atlas en el fútbol. Mi papá hasta el día de hoy, 87 años, y todavía sigue trabajando para el Atlas. Yo duré 27 años trabajando para el Atlas. Tuve la fortuna de jugar en el equipo que más quiero. Tuve la fortuna de pasar un proceso de director técnico en infantiles, juveniles, tercera división, segunda división, liga de ascenso, y por supuesto el haberlos dirigido pocos partidos, pero también tuve la dicha de dirigirlos. Entonces el haber cumplido esos sueños, primero debutar y después dirigirlos, pues imagínate. Entonces ahí en la familia, pues es puro Atlas. Pues ahorita, es más, ni nos toquen porque andamos todavía voladitos. ¿Cómo viste el bicampeonato? ¿Cómo lo vivió tu padre? ¿Cómo fue ese logro, esa hazaña después de 30 años? Y mira, ya ahora en un año les tocan 2. En 5 meses les tocan 2. Una etapa muy bonita. A mí al Atlas me tocó verlo campeón en segunda división, ascensos de mi padre, 2 ascensos. Pero yo decía en la familia que me tocaba ver hasta el enemigo ahí de enfrente, verlos campeón, y a nosotros nunca nos había tocado esa satisfacción, y sobre todo que yo quería que fueran, aparte del cariño que uno le tiene por mi padre, que yo creo que no hay mejor rojinero que él, y el vivirlo, digo, como se vivió en el estadio, yo la mera verdad me tocó vivir por muchos años jugar en la cancha, pero yo creo que por eso le dicen la fiel. O sea, la manera como el público se entrega, el cariño que tienen. Tú te dices, ¿cómo es posible que tanto afición a este equipo que no ha sido campeón durante 70 años? Pues ese día yo comprobé que no hay mejor afición que el Atlas. Entonces obtienen el título, no, pues ya sabrás, yo muy alegre por mi padre, pero a los 5 meses otra vez. Otra vez. Entonces, pues ahora sí que, digo, siendo sincero, ni nosotros no la creíamos. Entonces yo creo que estos jugadores pues pasan a la historia, el mejor entrenador, los mejores en los últimos tiempos,
y pues yo muy feliz de estar ahí con este equipo rojinegro. Jorge, pues agradecerte el tiempo, el espacio, la verdad, este tema del fútbol formativo a la parte de las fuerzas básicas, pues qué mejor que tú para que nos hable de esto. Algo con lo que te gustaría cerrar. No, que cualquier niño, yo un día les hice una pregunta, y en las charlas que a veces doy, yo les digo, ¿qué estás dispuesto para llegar a primera división? Y los niños te dicen, cualquier cosa, y que haría esto, y que haría esto. O sea, los sueños, yo pienso que se pueden cumplir. Y ellos pueden llegar a primera división. No es tan fácil, no es tan fácil el llegar a primera división. Yo sí digo que los padres, te repito, que los apoyen, que los guíen bien, que dejen a los entrenadores trabajar. Los entrenadores son los que van a decidir el guiarlos por un futuro, y que en determinado momento los padres sí los apoyen, y pues yo creo que se puede llegar, pero estar muy convencidos. O sea, el objetivo, tenerlo muy claro. A veces tú le preguntas a un niño, yo les preguntaba ahora en tercera división, a ver, ¿qué es lo que quieren? No, pues no sé. No, pues no. Y si ojalá y pudiera, o sea, no los ves tan convencidos. Yo pienso que se puede llegar, pero te repito, reuniendo todo lo que te hablé de una estructura. O sea, todos esos aspectos, entre más reúnas, mayor posibilidades vas a tener de llegar a primera división. Pues muchísimas gracias, Jorge, de nuevo, y gracias a todos los que nos sintonizaron en este 8º capítulo de Charla de Vestidor. Agradecemos que nos estén escuchando y nos estén viendo. Negro, muchísimas gracias. Gracias, mijo. Gracias.